Buen día, espero se encuentren muy bien todos y todas. Vamos a dar inicio al tema de hoy, ¿verdad? Bueno, de esta semana, que es las emociones. Entonces les voy a compartir pantalla y empezamos nuevamente. Aquí estamos. Bueno, tema número 3, las emociones. Quiero empezar diciendo que pues nadie nos enseñó qué son las emociones, qué funciones tienen, cómo podemos identificarlas, etcétera, etcétera. Ninguna asignatura, ninguna materia en la escuela, en el colegio, nos enseñó esto, ¿verdad? Y no se preocuparon tanto de esto porque realmente no pensaron que esto tuviera alguna importancia relevante para nuestra vida, ¿verdad? Pero vamos a ver que sí es importante, ¿verdad? Quiero empezar con una frase. Si ya se habrán dado cuenta, me gustan mucho las frases porque pues pienso que los expertos en algún momento llegaron a ciertas conclusiones y pues sacaron como sus reflexiones, ¿verdad? Entonces, en este caso les voy a presentar una de Carl Rogers. Él fue psicólogo, no sé si todavía vive, pero pues le vamos a dar su crédito, ¿verdad? Y dice la frase, no se trata de sacar el sentimiento de la mente ni de esconderlo en ella, sino de experimentarlo con aceptación. Conforme pues vaya pasando la presentación, les voy a ir comentando cómo generalmente a veces uno tiende a reprimir emociones y esto no es tal, ¿verdad? Empezamos, ¿verdad? Primero, la alfabetización emocional. ¿Qué es esto? Generalmente la palabra alfabetización se relaciona comúnmente con el proceso de enseñar a leer o a escribir y pues no estamos tan lejos de eso. Solo que en este caso, vamos a pasar, ¿verdad? La alfabetización emocional es el proceso de enseñar qué son las emociones, para qué nos sirven y cómo se expresan de manera adecuada, lo que nos lleva a aprender, a comprendernos a nosotros mismos y a comprender a los demás a nivel emocional. Y bueno, ¿qué pretende la alfabetización emocional? La alfabetización emocional pretende 3 cosas. Número 1, identificar las emociones, es decir, saber cuáles son, nombrarlas, ¿sí? Número 2, comprenderlas. Digamos que, bueno, en identificar voy a saber qué es la felicidad, en comprender cómo funciona cuando un ser humano, cuando yo me siento feliz, y a expresarlas, cómo me expreso yo cuando estoy feliz y que sea de manera adecuada, ¿verdad? Generalmente con la felicidad no hay problema como para el momento no hay tanto problema como al momento de expresarla, sino más como con emociones de enojo, tristeza, etcétera, etcétera, ¿verdad? Esto es importante porque si yo reconozco las emociones, las puedo controlar. O sea, aquello que es desconocido, no tenemos control sobre ello, ¿verdad? Porque no sabemos cómo funciona. Por eso la importancia de conocer qué son las emociones. Segundo, si yo las reconozco en mí, entonces lo puedo hacer en los demás. Porque como yo ya sé qué se siente y cómo actúo cuando yo estoy triste, puedo ver que cuando la otra persona actúa con tales características, tiene tal rostro, etcétera, etcétera, entonces sé que la otra persona está triste. Por eso, esto nos ayuda a que si yo me comprendo, yo me entiendo y las veo en mí, lo puedo ver en los demás. Entonces, si yo veo cuando alguien más está como triste, digamos, voy a sentir empatía. Por eso todo es como una cadenita, ¿verdad? Y por lo mismo que les digo de que yo ya he experimentado lo mismo. Lastimosamente, la mayor parte de la gente ha aprendido que lo importante es sentirse siempre bien. Y es lo que ya les había comentado también en la sesión anterior, que no es necesario que siempre estemos felices porque no es cierto, no lo vamos a lograr. Y esta idea nos lleva a tratar de evitar a toda costa las emociones que comúnmente llamamos negativas, ¿sí? ¿Y cómo? ¿Cómo generalmente evitamos estas emociones negativas, ¿sí? Por eso aquí dice formas comunes de evitar las emociones llamadas negativas. Pues bueno, primero, negándolas. Así de simple y sencillo, solo decir no. Estoy triste, pero yo digo, no, no estoy triste.
Y todo el mundo me pregunta y me preguntan y me preguntan y yo, no estoy triste. O sea, hago, aunque en mi interior está ese estado, yo hago como que nada está pasando. Entonces a eso se refiere. Anestesiándolas. ¿Con qué? Con alcohol, drogas o medicamentos. Porque no nos queremos sentir de esa manera, ¿verdad? Número 3, evitamos la confrontación con esta emoción que no me agrada a través de cualquier adicción. Por eso no solo quiere decir como adicción a drogas, porque pues no hay adicciones solo a sustancias, sino adicciones como a conductas también, como con la comida, o sea, comer mucho, adicción puede haber al deporte, puede haber al trabajo, puede haber a las compras, puede haber al sexo, al teléfono. Como les digo, hay un montón de formas de ser adicto, ¿verdad? Por lo mismo que les digo, para evitar esa emoción que no me gusta, que no me agrada y que no me quiero confrontar a ella, ¿sí? Y número 4, buscando actividades peligrosas que nos provoquen generalmente fuertes descargas de adrenalina, ¿sí? Y ahora sí, ¿qué son las emociones? ¿Qué es la emoción? Es un conjunto de respuestas neuroquímicas y hormonales. Quiere decir que son de hormonas, sale del cerebro, ¿verdad? Que nos predisponen a reaccionar de cierta manera ante un estímulo externo. Es decir, hay un estímulo y yo voy a reaccionar. El estímulo puede ser externo o interno, ¿sí? Si es externo, es algo que yo veo, que oigo, que siento, o sea, que percibo, digamos, en la piel, ¿verdad? O interno puede ser un pensamiento, un recuerdo, una imagen, ¿sí? Si cualquier emoción se prolonga es porque está siendo alimentada por nuestros pensamientos. Y ahorita les voy a explicar más esto. Las emociones generalmente son transitorias, es decir, como les decía también en la clase pasada, pasan, ¿verdad? O sea, no se quedan estáticas, son transitorias y lo que hacen es que nos sacan de nuestro estado habitual, nos impulsan y nos mueven hacia la acción, ¿sí? Son mucho más intensas que los sentimientos y duran menos, eso sí. Es decir, son más intensas que los sentimientos, pero tienen poco tiempo, por así decirles, ¿verdad? Y las emociones se originan en las regiones subcorticales del cerebro, la amígdala y las cortezas prefrontales ventromediales. Como les digo, salen del cerebro, ¿sí? Son reacciones del cerebro y de ahí van las hormonas, no son, sí, las hormonas, ¿verdad? Y neuronas. Entonces, como les digo, es un estado físico, ¿sí? Sí, muy importante para saber. Y por eso a veces han visto que yo les digo como emociones negativas, entre comillas, porque una emoción no es ni buena ni mala, aunque ustedes generalmente van a encontrar en redes sociales, van a encontrar mucha información en internet que dice emociones malas, cómo evitar emociones malas, emociones buenas, pero no, una emoción no es ni buena ni mala, todas tienen un origen evolutivo y adaptativo, ¿sí? Las emociones nos ayudan a adaptarnos a lo que está pasando, al estímulo que acaba de pasar, ¿sí? Por lo que por lo que es una respuesta del organismo a diversos estímulos para la supervivencia de la persona, ¿sí? Deben ser considerados como adaptativos o desadaptativos, adecuados o inadecuados, dependiendo del momento en que surgen, su intensidad y la manera como nos afectan. ¿Por qué no calificamos, o en este caso yo no prefiero llamar a las emociones como buenas y malas, sino como adecuadas o inadecuadas? ¿Por qué? Digamos, todos sabemos, a todos nos gusta sentirnos felices, es un estado de placer, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando una emoción buena, entre comillas, surge en un momento que no debería uno sentir felicidad? Por ejemplo, podría darse el caso que alguien está en un velorio, se le acaba de fallecer un familiar y estaba de matarse de la risa y se ríe y se carcajea. O sea, estamos hablando de una emoción buena, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando aparece en un momento que no es el adecuado? Ahí hay, digamos, un problema, pues. Entonces, por eso les digo que no debemos llamarlas exactamente emociones buenas y emociones malas, ¿verdad? Sino adecuadas o inadecuadas o adaptativas o desadaptativas, ¿sí? Y bueno, ¿cuáles son las emociones? Generalmente los autores citan más o menos entre 5 y 6 emociones básicas, ¿sí?
Y aquí está, ¿verdad? La felicidad, el asco o desagrado, sorpresa, susto o miedo, tristeza y enojo, ¿sí? Son como las 6 emociones que van a encontrar de manera general. El miedo, ¿verdad? Ya sabemos que es una anticipación ante una amenaza o un peligro que nos acecha, ¿sí? La sorpresa, pues es sobresalto, es asombro, es desconcierto y es muy transitoria. Y la verdad es que puede dar una aproximación cognitiva para saber qué pasa, ¿sí? El asco o aversión, ¿verdad? Es un disgusto, generalmente solemos alejarnos del objeto o de la situación que nos produce asco, ¿verdad? La ira es enojo, es rabia, es furia, resentimiento, irritabilidad. La alegría, ¿verdad? Es un estado de mucho placer, sentimos, incluso podemos sentirnos como divertidos, ¿verdad? Sentimos diversión, gratificación, nos sentimos contentos. Y la tristeza, pues, es pena, es soledad, es pesimismo, ¿verdad? ¿Cuál es la función de las emociones? O sea, ¿para qué sirven? Pues su función es adaptarnos al medio ambiente, solamente nos ayuda a adaptarnos a eso y actuar de manera adecuada, ¿sí? Les voy a dar un ejemplo, ¿verdad? Como para que ustedes digan, tal vez a veces con ejemplos es mucho más fácil entenderlo, ¿sí? El enojo. ¿Para qué nos va a servir el enojo? ¿Sí? Primero, el enojo nos indica que algo malo está pasando, ¿sí? Y es, o tal vez no malo, pero algo que nosotros consideramos injusto, algo indignante. Entonces, cuando yo me siento molesta por algo, me motiva a querer buscar soluciones, ¿sí? De manera general, estamos hablando, ¿verdad? El miedo, por su parte, sirve para reconocer que nos estamos enfrentando a una situación que puede ser peligrosa, ¿sí? Entonces nos ayuda a buscar protección. La tristeza, ¿sí? Nos señala que estamos frente a un hecho doloroso y nos impulsa a una reorganización. Es decir, por ejemplo, acabo de perder a mi mascota, ¿sí? Y pues toda la rutina que yo tenía con él o con ella, de sacarlo a pasear, de darle de comer, etcétera, etcétera, ya no la voy a tener. Me voy a sentir triste por un momento y es cierto y está bien, pero esto me va a impulsar a reorganizar entonces mi vida, mi rutina, mis planes, mis pensamientos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y digamos, la alegría pues destaca circunstancias placenteras y benéficas y pues nos estimula a como a repetir o a buscar esas situaciones que nos causen esta emoción, ¿verdad? Ahora, hay una imagen que me gustó mucho y por eso les puse ¿lo sabías? Porque quisiera saber si ustedes lo sabían o no. El dolor emocional solo dura de 10 a 20 minutos, es decir, las reacciones que nuestro cerebro pues provoca, ¿verdad? Para que nosotros nos sintamos enojados, tristes, con miedos, asustados, solo va a durar de 10 a 20 minutos, ¿sí? De ahí en adelante, según dice la imagen, ¿verdad? Es dolor autoinfligido por estar pensando exageradamente en lo que ocurrió. Esto dificulta la solución de cualquier problema, ¿sí? Entonces ya saben que una emoción, digamos, científicamente, ¿verdad? Solo dura de 10 a 20 minutos. De lo contrario, esto ya se va a volver un sentimiento. Y ahorita les voy a explicar. Bueno, los sentimientos, ¿qué son? O sea, ¿en qué se diferencian con las emociones, sí? Pues el sentimiento es la suma de emoción y pensamiento, es decir, es el resultado de las emociones. O sea, primero va a surgir una emoción y de la emoción va a surgir el sentimiento, ¿sí? En el sentimiento interviene además de una reacción fisiológica, o sea que además de hormonas, ¿verdad? Un componente cognitivo, es decir, pensamientos y va a ser subjetivo, es decir, que yo le voy a dar mi propia interpretación, ¿sí? Entonces, un sentimiento es suma de emoción más pensamiento, ¿sí? Vamos a ver. Ah, sí, sí. Bueno, el sentimiento, como ya les dije, ¿verdad? Es la forma, es la experiencia subjetiva de nuestra propia realidad, ¿sí? Y por lo tanto, un sentimiento se da cuando etiquetamos la emoción y emitimos un juicio acerca de ella, ¿sí? Los sentimientos suelen durar más tiempo que las emociones y se dan después de las emociones, como les decía, ¿verdad?
No hay sentimientos sin emoción, así que eso nos tiene que quedar muy claro. La emoción existe por una reacción química de mi cerebro, ¿sí? Pero el sentimiento va a aparecer después de que haya una emoción y un pensamiento. Tal vez va a sonar repetitivo, pero como les digo, quiero que comprendan bastante bien y espero yo también darme a entender para saber la diferencia entre una emoción y un sentimiento, porque no es lo mismo, ¿sí? Y bueno, expresando mis emociones y sentimientos. Primero, quiero decirles, ¿verdad? Que cada persona vive y expresa sus emociones y sus sentimientos de una forma completamente personal y diferente, ¿sí? Esto sucede tanto por la carga genética como por las experiencias vividas, por las dos cosas, ¿sí? O sea, la forma en que yo me exprese depende de mis genes, como de la forma de la forma en que yo he vivido y de las experiencias que yo he tenido. Entonces, esto va a hacer que yo interprete mi realidad de diferente forma. Es decir, si un par de gemelos siempre viven con la misma mamá y el mismo papá y la misma casa, los mismos hermanos, de todos modos van a interpretar la realidad completamente diferente. Y este ejemplo creo que también se los había dado en la clase pasada. Entonces, es importante aprender a detectar y aceptar nuestras emociones para poder manejarlas y no ser manejados por ellas, ¿sí? Entonces, según la imagen pues la diapositiva que está aquí, es necesario aprender a expresarlas adecuadamente, eligiendo tres cosas, ¿sí? La persona adecuada, el momento y lugar correctos y la forma de hacerlo. Es decir, si yo me enojé digamos, con un compañero de trabajo, con él voy a hablar acerca de esta emoción. O sea, ustedes les pueden contar a sus amigos, a su familiar que se sintieron mal con un amigo del trabajo, etcétera, etcétera. Pero voy a que no tenemos que ir a rematar con otra persona si pues la emoción me la causó tal compañero, ¿sí? Tenemos que escoger el momento y el lugar correcto para hablar acerca de la emoción, de cómo yo me sentí, etcétera, etcétera, ¿sí? No vamos a ir a interrumpirlo en medio de una reunión para ir a decirle lo que me cayó mal, ¿sí? Y la forma en que lo vamos a hacer. La parte de aquí abajo, o sea, de aquí, de esto que está aquí, realmente me gusta mucho porque dice que cuando expresamos una emoción es importante hacerlo en primera persona, ¿sí? ¿Se recuerdan que en algún momento aprendimos la primera persona, segunda persona y tercera persona del singular y del plural y todo eso, ¿verdad? Entonces, esto quiere decir que la forma en que yo me exprese va a ser haciendo como alusión solo a mí misma, ¿sí? Y aquí dice, yo me siento, entre paréntesis, y no atacar o culpar al otro. Es decir, digamos que yo me enojé, me molesté con, vaya, no un compañero de trabajo, sino con un compañero de la universidad, ¿sí? Y no importa la situación por la que yo me enojé o por la que entre comillas me hizo enojar, sino que al momento de yo ir a hablar con esa persona con la que me molesté, yo voy a decirle, mira, con lo que tú hiciste o dijiste, yo me sentí molesta, me sentí enojada porque lo consideré injusto cuando yo hice tal parte del trabajo, por ejemplo, ¿verdad? Y no decirle, mira, con lo que tú hiciste me hiciste sentir enojada, me hiciste sentir molesta, porque no, todos y todas, cada uno de nosotras y nosotros somos responsables de nuestras propias emociones, ¿sí? Es decir, aunque él haya hecho algo que a mí no me gustó, yo soy la que elige cómo sentirse, porque puede que dos compañeros estuvimos a la par y nos dijo el mismo comentario y yo me enojé y a ella le dio risa, por ejemplo. Entonces, por eso les digo, depende mucho de las experiencias que yo he tenido, de mis vivencias, pero yo elijo cómo sentirme. Entonces, al momento de que le vayamos a decir a una persona cómo nos sentimos, no le tenemos que echar la culpa de nuestras emociones, ¿sí? Yo me sentí triste, yo me sentí molesta, a mí me dio miedo, ¿sí? Intentemos usar estas palabras y cambiarlas totalmente para ya no decir, me hiciste sentir enojada, me hiciste sentir mal, me hiciste sentir triste, me hiciste sentir molesta, no sé, cualquier cosa que a ustedes se les ocurren, hay que cambiar estas palabras de me hiciste sentir por yo me sentí. Por lo menos es una forma adecuada de responsabilizarnos por las emociones que estamos sintiendo, ¿sí? Porque
igual no podemos hacernos, o sea, nosotros no somos responsables de los actos de las otras personas, ¿sí? Entonces es probable que la otra persona sí dijo un comentario como, digamos, hiriente o me dijo tonta o algo así, pero yo no me lo creo. Entonces yo solo, si hasta cierta parte me afectó que me dijera tonta, entonces yo le puedo decir en su momento, cuando ya esté calmada, mira, el comentario que tú dijiste realmente me hizo sentir molesta. No porque yo crea que soy una tonta, pero considero que fue una falta de respeto. Entonces, ahí está la diferencia en que yo le diga, mira, me hiciste sentir mal. ¿Sí? Entonces, responsabilicémonos por nuestras emociones. También hay que tomar en cuenta que los sentimientos son personales. Esto quiere decir que nadie puede valorar, aprobar o descalificar mis sentimientos y mis emociones, porque son subjetivas, ¿sí? Y se basan en nuestro aprendizaje y experiencias muy particulares. Lo que sí puede ser calificado es la manera en que yo expreso mis emociones. Cada persona es responsable, como les digo, de sus sentimientos y de lo que hace con ellos. Un ejemplo en este caso podría ser que, digamos, así, a mi compañera se le quebró, digamos, un lápiz, pues, para que ustedes piensen, ay, qué insignificante. Va. Se le quebró un lápiz, pero a ella, la verdad, se puso muy triste porque era su lápiz. Digamos que este lápiz tenía un valor sentimental, se lo había regalado su abuelita, le recordaba tal cosa, pero ella la hizo sentir mal, la hizo sentir triste, ¿sí? Que se le quebrara su lápiz. Entonces, a eso a lo que yo voy, ¿verdad? Que nadie puede decirme como, ¿por qué te sentís triste solo por eso? Por eso no se tiene que sentir uno triste. O sea, nosotros, bueno, en este caso, para no adelantarme a la siguiente, ¿verdad? Nadie puede decirnos cómo sentirnos, ¿sí? A eso es a lo que voy. Ni valorar cómo me siento. Si yo me siento triste porque se me rompió el lápiz, como les digo, porque perdí una clase, porque perdí tal cosa, o sea, nadie puede valorar lo que estoy, valorar y desvalorar lo que yo estoy sintiendo, ¿sí? Pero sí pueden calificar cómo yo expreso este enojo. Por ejemplo, si yo me enojé porque alguien tomó una cosa mía sin mi autorización, entonces sí puedo enojarme y está bien que yo me enoje, ¿sí? Pero nadie puede decir, ¿por qué te enojaste por eso? O lo ideal sería que nadie lo dijera, ¿sí? Pero sí pueden calificar la forma en que yo expreso este enojo. Es decir, si yo voy y le voy a pegar y nos ponemos a pelear, no fue la mejor manera de expresar mi enojo. Entonces, a eso es a lo que voy. Sí se puede calificar cómo expreso yo mi enojo, pero no si yo me enojo por tal razón, ¿sí? Y entonces ya esa es la que va a la segunda, ¿verdad? Que era lo que les decía que no me quería adelantar de nadie puede obligarnos a tener determinadas emociones, ¿sí? Una persona puede hacer o decir ciertas cosas, incluso con la intención de hacernos sentir mal, como les decía, ¿verdad? Pero el malestar no surge de la conducta de la persona, sino de lo que yo pienso, de lo que dijo o hizo la persona, ¿sí? Entonces, primero, bueno, como para recapitular, ¿verdad? Nadie puede desvalorar lo que yo estoy sintiendo ni la razón por la cual yo estoy sintiendo eso, pero sí pueden calificar cómo yo expreso esa emoción. Y nadie puede obligarme a sentirme de determinada forma, ¿sí? Ahora pasamos. Hay otra frase muy bonita que me gustó mucho y dice, reencontrarse con las emociones y aprender a abrazarlas es algo curativo, ¿sí? Ahí sí que requiere de un proceso personal y es lento, que yo poco a poco vaya a enfrentarme con esas emociones que no me agradan, ¿sí? Que yo me enfrente a ese enojo, que yo me enfrente a esa tristeza, que yo me enfrente a ese dolor. Requiere un proceso también de valentía porque sé que la mayoría de humanos huimos de estas emociones, ¿sí? Pero cuando ya nos llegamos a reencontrar con esa tristeza, con ese enojo, con ese dolor, y las abrazamos, o sea, es decir, las aceptamos, entonces empezamos a sanar, ¿sí? Vamos a los cambios emocionales en preadolescencia y adolescencia. Es probable que ustedes ahorita pues no tengan hijos adolescentes ni preadolescentes o que ya pasaron en la edad de, sus hijos ya pasaron esa edad, no hay problema, pero igual son consejos que nunca están de más, ¿verdad? Y para los que todavía estamos próximos a tener hijos y pues a tener hijos como preadolescentes y adolescentes, igual van algunos consejos, ¿verdad?
La preadolescencia es un estado vital entre la niñez y la adolescencia, ¿sí? O sea, está como en medio, digamos, ¿verdad? Y es el comienzo de una etapa de construcción de identidad, ¿sí? En esta construcción, su yo, pues, se está armando, ¿verdad? E intervienen cambios corporales, como ya sabemos, ¿verdad? Generalmente en la adolescencia la asociamos con, ay, sí, le crece el cabello, la voz le cambia el tono, las caderas, etcétera, etcétera. Pero no solo hay cambios del cuerpo, no solo hay cambios físicos, hay cambios de conductas y cambios emocionales, ¿sí? Entonces es importante tenerlo en cuenta. Cada niño tiene, como es lógico, su propio proceso de aprendizaje y de maduración, como ya les había comentado, y cada uno llegará antes o después a esta etapa, ¿sí? Pero en líneas generales se da entre los 11 y los 13 años, ¿sí? Y hay autores que incluso lo sitúan entre los 9 y 10, ¿verdad? Entonces, cada quien, cada niño, cada adolescente va a tener su ritmo de aprendizaje. Puede que algunos no los vivan como que en la misma, ¿cómo les digo? Como en la misma intensidad, el mismo grado, y también está bien, ¿sí? Incluso puede que algunos ni siquiera los vivan. Entonces, también está bien, ¿sí? Les coloqué aquí una gráfica, ¿verdad? Porque, como les digo, puede que no lo viva tanto o lo viva como muy intensamente o incluso se alargue de tiempo, como les digo, varía, ¿verdad? Uno de los cambios emocionales que vamos a encontrar en nuestros hijos son nuevos miedos, como el miedo a hacer el ridículo, ¿verdad? O el miedo de ese sentido como de pudor y la vergüenza ante su propio cuerpo, ¿verdad? Entonces, en este momento pueden empezar a surgir conflictos relacionados con su imagen corporal, con los que tendremos que tener mucho tacto al momento de abordarlos, ¿verdad? Otro cambio que se da es la mayor necesidad de intimidad, ¿sí? En este momento los niños, los adolescentes, pero adolescentes se van alejando un poco como que de los adultos y es más probable verlos en su cuarto leyendo, escuchando música, que no quieren compartir tiempo conmigo de adulto, ¿verdad? Pero esto es normal, ¿sí? No quiere decir que me están dejando de querer. Y este comportamiento pues tampoco nos debería de preocupar en exceso porque es lo que generalmente pasa. Incluso hasta nosotros en algún momento también lo vivimos, que queremos nuestro espacio, queremos estar solos o solas y está bien también querer nuestro propio espacio, ¿sí? Otro cambio es, ¿verdad? Que buscan más que todo agradar a los amigos, quedar bien con los amigos, ¿verdad? Su grupo de iguales, ¿verdad? Empieza a ser su centro de referencia. Es como que, pero si mi grupo no sé quién, pero si mis amigos no sé quién, o sea, quieren hacer todo lo que los amigos hacen, ¿sí? Pero esto ayuda a la construcción de sus pensamientos, a construcción de juicio crítico, de saber qué está bien, qué está mal, qué voy a hacer, qué no voy a hacer, qué me gusta, qué no me gusta, ¿verdad? Entonces, para esto ayuda como que este cierto grado de amigos, pero siempre hay que tener cuidado, ¿verdad? Como que a qué amigos, a qué tipo de amigos quiere agradar, ¿sí? En los cambios repentinos emocionales, ¿sí? A esto se le llama la habilidad emocional, que quiere decir que hay un cambio como brusco entre una emoción y otra, ¿sí? Y es probable que la más frecuente sea entre alegría, felicidad o alegría, enojo o algo así. Y para los niños que están en esta etapa, pues hay como extremos, ¿verdad? O todo o nada, feliz, triste, ¿sí? Y se trata de un periodo generalmente lleno de ilusiones, de risas, de llantos y de discusiones internas, ¿sí? Pero con esto también yo les digo de que a veces hay cambios bruscos en que está muy feliz y ahora está triste y ahora está enojado. No quiere decir que su hijo o hija sea bipolar, ¿verdad? Esto no es la bipolaridad. La bipolaridad es otra enfermedad también psicológica y que lleva otras consecuencias, otros síntomas. Entonces, que mi hijo adolescente tenga cambios bruscos del humor, ¿verdad? De las emociones, que primero está muy feliz, muy triste, muy enojado y por todo llora y así, no quiere decir que sea su hijo bipolar, ¿sí? Hay que tener claro esto porque a veces se reproducen muchos como estereotipos, por así decirles, con respecto a la bipolaridad en nuestros hijos, cuando a veces nada que ver. Entonces, para tenerlo claro, realmente esto es importante, ¿verdad? Ahora vamos con cambios y más cambios.
El énfasis por las recompensas, ¿sí? Las recompensas en este caso son otro punto a destacar en esta etapa, ¿sí? Los preadolescentes o adolescentes muestran con mayor énfasis, o sea, se muestran con mayor énfasis a que quieren ser recompensados, ¿sí? Especialmente a nivel social. En comparación con los adultos, los jóvenes no suelen percibir o valorar el riesgo de una recompensa por su impulsividad, ¿sí? Y la necesidad de refuerzo a corto plazo. Eso quiere decir que como que quieren más sentimientos o experiencias que les causen gratificación así rápido. O sea, como que por eso se maneja la impulsividad, ¿verdad? Porque sí, voy a hacer esto porque ahorita en la inmediatez me está causando algo que a mí me gusta, pero no están pensando tanto como en las consecuencias a largo plazo, ¿sí? Entonces, a esto se refiere. La preocupación por la opinión de los demás, ¿verdad? En esta etapa, aunque la atención se centra en uno mismo, ¿sí? Se comienzan a preocupar mucho por la opinión de los demás, ¿verdad? De los amiguitos, que eran lo que les decía, que va de la mano con un factor que vimos en la diapositiva anterior, ¿verdad? En donde es como, ay, no, pero ¿qué van a decir de mí? Pero si mi amiga no sé quién, pero si mi amigo, pero si el vecino, pero si mi maestra, pero, o sea, empiezan a importarle, les empieza a importar más lo que digan de ellos, ¿verdad? O sea, es decir, se están armando como su propia reputación y siempre quieren estar bien y comportarse bien, o tal vez no bien, entre comillas, sino como quieren comportarse a lo que tienen como más cerca para poder pertenecer, ¿verdad? El ataque al grupo original. Esto se refiere a que en la búsqueda de su identidad, ¿sí? Se produce un ataque, entre comillas, al adulto. Cualquier mensaje que provenga de este mundo será descalificado, es decir, del mundo adulto, ¿sí? Y necesitan buscar nuevos modelos. Por ejemplo, otros ídolos, héroes, personajes, cantantes, deportistas, no sé, cualquier otro, menos su mamá y su papá o cualquier figura que para ellos o ellas represente la autoridad, ¿sí? Se da esto y como les digo, es algo normal que ayuda a su identidad a ver en qué momento tienen que cuestionar. No estoy hablando de cuestionar a los papás como tal, sino de cuestionar a la autoridad o de cuestionar lo que se le está intentando imponer, ¿sí? Que tal vez ahorita ustedes no les va a agradar esto, ¿verdad? Pero porque sé que como papás no tienen la mala intención con sus hijos, pero más grandes, ¿verdad? Cuando ya no estén como bajo su responsabilidad, pues van a aprender a cuestionar eso, ¿verdad? La autoridad con respecto a situaciones que tal vez no son justas para ellos, ¿verdad? Entonces a eso voy, que van a aprender a cuestionar lo que ellos no consideran justo, ¿sí? Y con los malos hábitos me refiero a que se empieza también con el consumo de alcohol, tabaco y en ocasiones algunas drogas, ¿sí? Que va de la mano, como les decía, con esa gana de querer reprimir o de querer ocultar o de querer negar una emoción, ¿sí? Entonces son un poco como, no sé, la palabra no es frecuente, son un poco como proclives, como propensos a iniciar el consumo de estas sustancias, ¿sí? Y bueno, pero ¿cómo voy a actuar? ¿Cómo voy a accionar? ¿Cómo voy a reaccionar como padre a estos cambios que veo en mi hijo o hija? ¿Sí? Primero, pues es importante mantener y contener al niño o al adolescente, ¿verdad? Demostrarle el amor y el cariño que pues él necesite, aunque en alguna ocasión pues le dé como vergüenza, ¿verdad? Así como que, ¿por qué mi mamá y mi papá me están haciendo esto aquí en público, ¿verdad? Eso es normal de la etapa, ¿verdad? Y estas muestras de cariño puede que a veces quieran como alejarlas un poquito, ¿sí? También hay que respetar sus tiempos, cuando quieran un abrazo, cuando no lo quieran, ellos nos los van a hacer saber, ¿sí? Es importante saber como que
mira, ¿no te molesta que te dé un beso? No, no, está bien, que no sé qué. O sea, hablarlo, pues, tal vez para ustedes no tiene ningún problema, pero para ellos sí les representa algo, ¿sí? Entonces, hablemoslo, dialoguemos, busquemos espacios de diálogo, espacios seguros donde yo pueda hablar con mi hijo o hija para preguntarle qué le molesta, qué no le molesta, qué le gusta, qué puedo hacer, qué me permite hacer, ¿sí? Por eso les digo, ¿verdad? No respetar sus tiempos es lo que hay que hacer, ¿verdad? Y no como que no hostigarles con algunas cosas de es que ahora ya no me querés, porque a veces nosotros también como adultos empezamos con esos tal vez pensamientos, comentarios de que como ahora ya no me deja darle un beso, entonces yo así como, ay, pero entonces ahora ya no me querés, de plano, no sé qué, y hasta nosotros mismos empezamos como con esa manipulación, ¿verdad? Entonces por eso hay que respetar los tiempos en que ellos y ellas me permitan acercarme afectivamente con muestras de cariño, ¿sí? Eso de que les comentaba también hace ratos, lo de que como ahora ya no me muestra su afecto públicamente, me dejó de querer. No, no es cierto, ¿sí? Los adolescentes, preadolescentes no nos dejaron de querer, ¿sí? Solo, bueno, y es importante evitar estos temores, como les digo, ¿verdad? Hay que tener mucha paciencia y acompañar el proceso de nuestros hijos e hijas, ¿sí? Teniendo en cuenta que pueden ser muy diferentes en cada uno de ellos, como les digo, ¿sí? Y estar siempre para ellos siendo unos padres tal vez no permisivos, sino comprensivos, ¿sí? Y bueno, a manera de resumen, quiero presentarles pues esta diapositiva con un como versus, no porque sea pelea, ¿verdad? Sino porque hay un versus entre emociones y sentimientos, ¿sí? Y para que nos quede más claro, una emoción es transitoria y de mayor intensidad, o sea, es más intensa, mientras el sentimiento es de larga duración, más complejo y menos intenso, ¿sí? Ahora, una emoción aparece rápido y de manera inconsciente. Como les digo, es una reacción e interviene el cerebro, ¿verdad? Los sentimientos son lentos y son conscientes porque yo ya le agregué un pensamiento y una interpretación, ¿sí? La emoción aparece primero y el sentimiento, pues, no hay sentimiento sin emoción, ¿sí? Y por último, en la emoción aparece una reacción psicofisiológica y en el sentimiento le doy la interpretación de mi propia realidad, como les decía, ¿sí? Entonces, esos son como a manera de resumen las diferencias entre cada una, ¿sí? Y por último, les quiero presentar un ciclo, por así decirles, ¿verdad? O el círculo. Primero aparece el estímulo, ¿sí? Es decir, como les decía, interno, externo, un perro me ladró en la calle, me recordé de algo, no importa cuál sea el estímulo, pero aparece. Número 2, la emoción, de una vez, o sea, aparece el estímulo, va, me ladra un perro, la emoción, susto, miedo, va. De ahí aparece un pensamiento. Después de que ya me ladró el perro y yo me asusté, me quedé pensando, ay, el perro que me ladró, que no sé qué, etcétera, etcétera. Y va a provocarme tal vez un sentimiento de indefensión, un sentimiento de temor, y me voy a quedar con temor al pasar por donde me encontré ese perro, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ese es el círculo o el círculo de las emociones y los sentimientos, ¿sí? Y quiero ver finalmente otra frase que me gusta mucho. Explica tu enojo en lugar de demostrarlo. Así abrirás la puerta a una solución y no a una discusión. En otra ocasión tal vez hablaremos más de la forma de cómo comunicarnos asertivamente, será otro tema. Pero de momento, pues esta frase, con esto quiero cerrar, ¿verdad? Para mejor explicar el momento que estamos enojados, abriendo la puerta a una solución y no exactamente a una discusión. Y ahí estamos. Muchas gracias a todos y todas por su atención. Ahora sí, ya saben, estoy para servirles en lo que deseen. Cualquier cosa, duda, comentario, inquietud, la pueden hacer a mi teléfono personal, ¿sí? Y que pasen feliz tarde. Nos vemos en el próximo tema.